Buenos días, nosotros presentaremos el tema de Revolución Industrial. Hablaremos de los sucesos y los hechos más importantes durante esta época, así como las características principales de la Revolución Industrial. De igual manera, mencionaremos los antecedentes y las causas que marcaron durante esta época. Se mencionará el comercio internacional y la economía industrial. ¿Qué peso fue el que se les dio y qué tan importante fue en ese entonces? Se hablará de los transportes que marcaron tendencia en ese momento, como los cuales serían el barco a vapor y el ferrocarril, que hasta hoy en día fueron muy importantes. Se mencionarán las etapas de la revolución industrial, cuántas son, qué nombre llevan, las características de cada una y el por qué llevan ese nombre, los principios fundamentales de la revolución industrial y el gran impacto y las consecuencias que trajeron consigo. Somos 3 integrantes los que les presentaremos esta información, los cuales son Fernanda Guerrero, Manuel Mendoza y un servidor, Emilio González. Hola, mi nombre es Fernanda Guerrero y comenzaremos con lo que es la Revolución Industrial, dónde inició, dónde surgió y cuáles fueron las características más destacadas de esta época. También mencionaremos lo que son las causas más relevantes. Como sabremos, una de ellas fue la Revolución Burguesa. ¿Qué es la Revolución Industrial? La Revolución Industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales, entre un periodo de 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. Características de la Revolución Industrial. Como punto número 1, tenemos la producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos. Punto número 2, el dominio de la burguesía sobre la economía y la política, así sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. 3, el desarrollo de nuevas industrias como la textil, la de metales o la minería. 4, la sustitución del hierro por el acero, que es un material más duro y resistente. 5. El desarrollo del comercio a nivel mundial, debido a la gran capacidad de producción y a las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo. Así, más adelante hablaremos a detalle de cada una. El inicio de la Revolución Industrial. ¿Dónde tiene lugar esto? En Inglaterra, así para después descenderse en Europa, los Estados Unidos y Japón. Esto pasó en el siglo XIX, dado que este país presentaba las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para este gran cambio. Aquí, en este mapa, podemos observar cómo fue el dominio de la revolución industrial en otros países y en lo cual otros fueron débilmente industrializados a fines del siglo XIX. La revolución industrial se originó en Inglaterra a causa de diversos factores, como factores técnicos. Era uno de los países con mayor disponibilidad de las materias primas esenciales, sobre todo el carbón, que es un mineral indispensable para alimentar la máquina de vapor, que fue el gran motor de la revolución industrial temprana, así como los altos hornos de los metales, sector principal desde mediados del siglo XIX. Su gran ventaja frente a la madera, el combustible tradicional, no es tanto su poder calorífico, como la mera posibilidad en la continuidad de suministro. La madera, a pesar de ser fuente renovable, está limitada por deforestación, mientras que el carbón combustible fósil y por lo tanto no renovable. Solo está por el agotamiento de las reservas, cuya extensión se amplía con el precio y las posibilidades técnicas de extracción. Como factores ideológicos, políticos y sociales, la sociedad inglesa había atravesado la llamada crisis del siglo XVII de una manera particular, mientras la Europa meridional y oriental se refeudalizaba y establecía monarquías absolutas. La Guerra Civil Inglesa, que empezó de 1642 a 1651, y la posterior Revolución Gloriosa, que empezó de 1688. Estas determinaron el establecimiento de una monarquía parlamentaria, que está definida ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basada en la división de poderes, la libertad individual y un nivel de seguridad jurídica, que proporcionaba suficientes garantías
para el empresario privado. La revolución industrial en Inglaterra fue posible por la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar el panorama de revoluciones que se estaban extendiendo en otros países. Gran Bretaña quedó libre de guerras, ya que aunque estuvo involucrada en algunas, no se desarrollaron en su territorio. A esto se unió una moneda estable y un sistema bancario bien organizado. El Banco de Inglaterra se fundó en 1694. Los inicios de la industrialización europea hay que buscarlos en la Edad Moderna. A partir del siglo XVI, se vislumbra un avance en el comercio, métodos financieros, banca y un cierto progreso técnico en la navegación, impresión o relojería. Sin embargo, estos avances siempre se veían lastrados por epidemias constantes y largas guerras, y hambrunas que no permitían la dispersión de los nuevos conocimientos ni un gran crecimiento demográfico. Según el historiador Angus Mason, Europa Occidental experimentó un crecimiento demográfico prácticamente nulo entre 1500 y 1800. Causas de la Revolución Industrial. La revolución industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que primero tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo. Tenemos como punto número 1 la revolución agrícola. Hasta el siglo XVIII la actividad agrícola era muy similar a las prácticas de la Edad Media. Se estilaba el trabajo manual y la tracción con animales, poca propiedad privada, que eran los campos eran más bien abiertos o propiedad del municipio, y producción escasa debido al sistema de barbecho, que esto consistía en dejar descansar la tierra en cada cosecha, para que se regeneren los nutrientes del suelo. La revolución industrial introdujo cambios. Comenzó a utilizarse maquinaria para el trabajo de la tierra. Los campos se volvieron propiedad privada y se reemplazó el viejo sistema de cultivo por sistemas de rotación Norfolk. Consistía en rotar las variedades de cultivos, de modo que se saturaban siempre los mismos nutrientes del suelo. 2. La revolución demográfica. Debido a los cambios en la alimentación y en la calidad de vida que pasó del campo a la ciudad, a partir del siglo XVIII se rompió con la tradicional estructura social que solía mantener la misma cantidad de pobladores durante largos periodos de tiempo. La revolución industrial introdujo cambios que impactaron en el crecimiento de la población, como la disminución de la mortalidad, debido a la mayor producción de alimentos, el mayor desarrollo a la medicina, gracias al descubrimiento de la vacuna, y el consecuente incremento de la tasa de natalidad. Como punto número 3, las revoluciones burguesas. A partir de mediados del siglo XVIII, la burguesía comenzó a demandar el dominio del poder político y económico, que hasta entonces estaba en manos de un rey y la nobleza, lo que dio origen a la Revolución Francesa y de las 13 colonias, entre otras. La revolución industrial no había sido tal sin el empoderamiento del sector burgués, que introdujo grandes cambios, la creación de emprendimientos y la circulación del capital, el desarrollo de la industria mediante la propiedad privada, los avances tecnológicos, el comercio y la economía capitalista. Además, los burgueses fomentaron la creación de significativos inventos. A la par, surgió una nueva clase social, el proletariado, la clase obrera, que carecía de propiedades o medios de producción. Hola, mi nombre es Manuel Mendoza y yo les voy a hablar acerca del comercio internacional y cómo se fueron desarrollando en los países durante todo este tiempo, así como los transportes que fueron surgiendo, como el barco de vapor y el ferrocarril. El comercio internacional. La revolución industrial no habría prosperado sin el desarrollo de los transportes, los cuales llevaban las mercancías producidas en las fábricas hasta los mercados donde se consumían. Estos nuevos transportes se volvieron necesarios no solo en el comercio interior, sino también en el comercio internacional. El comercio internacional se liberalizó, sobre todo tras el Tratado de Utrecht en 1713. Se terminaron las compañías privilegiadas y el proteccionismo económico, y se aboga por una política imperialista y la eliminación de los privilegios gremiales.
Además, se liberaron las tierras de la iglesia, señoriales y comunales, para poner en el mercado nuevas tierras y crear un nuevo concepto de propiedad. Los nuevos mercados fueron conquistados por los productos hechos a máquina, los nuevos sistemas de transporte, la apertura de vías de comunicación, así como la política expansionista. El Reino Unido fue el primero que llevó a cabo toda una serie de transformaciones que la colocaron a la cabeza de todos los países del mundo, pues los cambios en la agricultura, en la población, en los transportes, en la tecnología y en las industrias favorecieron un desarrollo industrial. En el resto de Europa y en otras regiones como América del Norte o Japón, la industrialización fue muy posterior y siguió pautas diferentes a la británica. La industrialización en Francia, Alemania y Bélgica se desarrolló entre 1850 y 1914. La industrialización en Italia, el Imperio Austrohúngaro, España y Rusia inició en las últimas décadas del siglo XIX para terminar mucho después de 1914. El ferrocarril. Nacido en el siglo XVIII, es uno de los grandes protagonistas de la revolución industrial. En sus comienzos se empleaba la fuerza animal como medio de locomoción. Los rieles eran de madera y su empleo se limitaba a las minas para el transporte de carbón. La gran revolución del ferrocarril comenzó en 1814, cuando George Stephenson utilizó la máquina de vapor como medio de locomoción. Su invento fue un éxito y comenzó a usarse de inmediato en las minas, pudiendo transportar 8 vagones de 30 toneladas a una velocidad de 7 km por hora. La línea entre Manchester y Liverpool fue la primera línea en ofrecer el ferrocarril como servicio de transporte para personas. En aquel momento se desconfiaba de la seguridad que podían ofrecer las locomotoras. El primer correo por ferrocarril se envió el 11 de noviembre de 1830. Los tiempos de llegada se redujeron considerablemente, llegando el correo entre Londres y Manchester en aproximadamente 18 horas. Hoy en día los correos llegan en menos de 5 segundos. Los ferrocarriles eran al principio de vía estrecha y solo admitían velocidades comprendidas entre los 15 y los 20 km por hora, pero en 1840 se habían ensanchado las vías y se podrían conseguir unas velocidades de casi 40 km por hora. A partir de la década de 1820, el ferrocarril y el vapor saltaron a los Estados Unidos y fue bien recibido. En 1830, una locomotora llamada Best Friend explotó debido a que el maquinista se había sentado sobre la válvula de escape por las molestias que sentía debido al silbido del vapor al salir. Creo que después de eso el maquinista fue despedido. Pero lejos de echarse atrás, el país progresó a un ritmo frenético y a mediados de 1830 ya producía sus propias locomotoras en la fundición de West Point, asegurando una industria nacional sólida. Por otra parte, España en 1850 inició la construcción de su primera locomotora. Muchos vieron en el ferrocarril un gran peligro, incluso mortal, y sugerían que a velocidades superiores a los 40 km por hora, los pasajeros se asfixiarían, se volverían ciegos y el ganado enloquecería. Se temía también que la gente y mercancías salieran desprendidas del mismo, aunque esto último sí llegó a pasar en un par de ocasiones. Así pues, el ferrocarril no solo sirvió para revolucionar el mundo del transporte, tanto material como humano, sino que fue empleado como un excelente instrumento de unión. El barco de vapor. Antes del siglo XIX, la larga tradición naval europea se había sustentado sobre el control de los vientos como medio de propulsión y la seguridad más que por la velocidad en el mar. A principios de siglo no se empleaban menos de 2 o 3 semanas en cruzar el Atlántico. Fue en Estados Unidos donde tuvieron lugar las primeras pruebas del navío de ruedas sobre el río Hudson. En 1815 ya circulaban un centenar de estos navíos de ruedas que obtendrían su energía de la leña, un material barato y abundante. En 1838, con la combinación de vapor y velas, los navíos Sirius y Great Western cruzaron el Atlántico entre Liverpool y Nueva York en 16 y 13 días respectivamente. Los grandes avances llegaron entre 1840 y 1860,
con la invención de la hélice, el condensador de superficie y la introducción de calderas cilíndricas que posibilitaron la producción de vapor a alta presión. Carreteras y canales. A principios del siglo XIX, el país más adelantado en esta materia era Francia, con una red de 33.000 kilómetros de gran calidad que se extendían hasta Alemania, Suiza e Italia. En Gran Bretaña, el rápido desarrollo de ferrocarriles y canales quitó la importancia de su construcción. La técnica en la construcción de estas vías de comunicación también mejoró. En cada país se construyeron de manera distinta, pero los problemas de estas construcciones como filtraciones de agua, mantenimiento o infraestructura se solucionaron en las décadas de 1820 y 1830. No es hasta principios del siglo XX cuando, gracias al motor de explosión y el desarrollo del automóvil, se dé un uso masivo a estos trazados. Los primeros canales empezaron a ser construidos en Gran Bretaña en el siglo XVIII, con el objeto de comunicar los centros industriales del norte británico con los puertos marítimos del sur y Londres. Los canales fueron la primera tecnología que permitió un fácil y rápido transporte de mercancías por todo el país. Hoy en día, la red de canales británicos y la infraestructura ligada a esta es una de las características más perdurables y destacables de la revolución industrial en este país. ¿Qué tal? Buenos días, soy Emilio González. Les presentaré las diferentes etapas de la revolución industrial, cómo se llaman y las características de cada una de ellas, así como los principios fundamentales de la revolución industrial y el impacto y las consecuencias que ésta trajo consigo misma. Etapas de la revolución industrial. La revolución industrial estuvo dividida en dos etapas, la primera del año 1750 hasta 1840 y la segunda de 1880 hasta 1914. De ahí derivan 4 ramas, la primera con el nombre de mecanización, máquina de vapor, energía hidráulica y mecanización. La segunda llamada electricidad, producción en masa, cadena de montaje y electricidad. La tercera y la cuarta que son más apegados al día de hoy, pero es importante mencionar. La tercera llamada informática, automatización, tecnología de la información y la comunicación. La cuarta llamada digitalización, que es el IoT, el Internet de las Cosas, la nube, coordinación digital, sistemas y robótica. Asimismo, trajo varias consecuencias la revolución industrial, las etapas, como las cuales serían las demográficas, las económicas, las sociales y las ambientales. Asimismo, la industrialización quedó originalmente en Inglaterra y luego se extendió por toda Europa. No solo tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. El proletariado urbano. Como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica se produjo un éxodo masivo de campesinos hacia las ciudades. El antiguo agricultor se convirtió en obrero industrial. La ciudad industrial aumentó su población como consecuencia del crecimiento natural de sus habitantes y por el arribo de este nuevo contingente humano. Burguesía industrial. Como contraste, el proletariado industrial se fortaleció del poder económico y social de los grandes empresarios, afianzando de este modo el sistema económico capitalista, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la regulación de los precios por el mercado, de acuerdo con la oferta y la demanda. Principios fundamentales de la industria. Uno de los principios fundamentales de la industria moderna es que nunca considera a los procesos de producción como definitivos o acabados. Su base técnico-científica es revolucionaria, generando así el problema de obsolencia tecnológica en periodos cada vez más breves. De esta perspectiva puede afirmarse que todas las formas de producción anteriores a la industria moderna, ya sea artesanía o manufactura, fueron esencialmente conservadoras, al transmitirse los conocimientos de generación en generación sin
apenas haber tenido suficientes cambios. El desarrollo de nuevas tecnologías como ciencias aplicadas es un receptivo clima social. Es el momento y el sitio para una revolución industrial e innovaciones en cadena, como un proceso acumulativo de tecnologías que crea bienes y servicios, mejorando el nivel de calidad de vida, ya que son básicos en un capitalismo incipiente. Un sistema educativo y espíritu emprendedor no adecuan correspondencia entre ellos mismos. Impacto y consecuencias de la revolución industrial. Despegue económico y técnico de Occidente, aparición y extensión del industrialismo o capitalismo industrial. El industrialismo, también conocido como organización de la producción en masa para su aprovechamiento capitalista. La producción industrial existe desde mediados del siglo XVIII y continúa hasta el día de hoy. También el capitalismo industrial es la fase inicial del capitalismo, enmarcando en la primera revolución industrial y el cambio de la economía global hacia un modelo de producción industrial y el crecimiento de la burguesía. El modelo económico capitalista tuvo, con la aparición del capitalismo industrial, una base para su expansión y aceptación en economías de todo el mundo. Destacan en este sentido Gran Bretaña, Francia y Alemania en el siglo XVIII. El modelo capitalista, nacido de la mano de la revolución industrial, se basó en el desarrollo de industrias gracias a los factores como el desarrollo tecnológico, científico y la masificación social en ciudades, frente al modelo anterior basado en el modelo agrícola y ganadero junto a una industria más artesanal. La proliferación de fábricas y la acentuada transformación de los modelos económicos de los países occidentales principalmente supuso el predominio del papel industrial en los modelos productivos. Transformaciones sociales, revolución burguesa, complejidad creciente de las sociedades abiertas de clases. La revolución burguesa fueron movimientos sociales de la Baja Edad Media europea en que la burguesía comienza a definirse en las nacientes ciudades como clase social dentro del estamento de los no privilegiados o tercer estado, y en oposición con los privilegiados, que abarca lo que es la nobleza y el clero. Es debatido ya que trajo consigo infinidad de situaciones problemáticas al esto darse a conocer por primera vez, ya que la parte de la economía en la que se desenvolvían sus actividades los mercaderes y artesanos era claramente marginal frente al abrumador predominio de las actividades agrarias. Para poder concluir este video, podemos decir que la revolución industrial tuvo un gran impacto en la historia, ya que su evolución tanto de transportes y comercio industrial ayudó bastante en la actualidad. Una de las cosas que más se caracterizó en esta época fue el tren de vapor, o ya que más que nada se utilizaba con el carbón, que fue una materia prima. En ese entonces se explotaba mucho a los niños o a la misma gente. En conclusión, considero que la revolución industrial fue un proceso muy importante para la humanidad, dado que la era tecnológica avanzó en un muy corto periodo de tiempo, pero tuvo sus consecuencias, en este caso la explotación de recursos y la explotación de los trabajadores. La revolución industrial fue un gran proceso de cambios, tanto tecnológicamente, científicamente y socialmente, que beneficiaron al ser humano, pero también lo perjudicaron en muchas cosas. Un aspecto de ello sería
los recursos naturales, que en su momento se aprovecharon al máximo para poder sacar la industria adelante y de forma rápida. Pero a su vez también lo perjudicaron porque hoy en día los recursos naturales fueron explotados de tal manera que muy pocas ciudades cuentan con algunos de ellos, sin mencionar la contaminación que a través de los años se ha venido progresando. Pero en pocas palabras fue un gran paso para la humanidad en todos esos aspectos y todo gracias a las mentes brillantes que estuvieron en ese entonces.